A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de nuestra radio Santa Rosa en cadena y a nivel nacional con otras emisoras. Estamos conectados con Chimbote, con Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, en Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, en Puno Radio Pública, en Ancash Radio Moro, en Huancayo Radio Cumbres, la radio del Arzobispado de Huancayo, en Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV, nos pone en sus pantallas, Fuego TV también hace lo propio, de Metagua y toda la red que nos retransmite. Además, estamos en vivo en la plataforma móvil del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV y también el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web que es www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, empezamos ya la semana. Hoy día es 6 de febrero del año 2022 y estamos listos para hacer el análisis de esta semana con Rosa María Palacios. Rosa María en breves instantes va a estar. Quiero recordarles que el Poder Ejecutivo ha declarado estado de emergencia en 7 regiones: Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna. Tenemos en estas regiones estado de emergencia y también otra noticia importante es que Rosa María va a comentar, es que el Poder Judicial ordenó nuevamente al Congreso de la República suspender la elección del Defensor del Pueblo. Y mucha información el fin de semana. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todas nuestras audiencias, tanto en la radio, como en el streaming, como en la televisión, como en el mundo entero. Tenemos, sí, efectivamente, mucho que comentar y no necesariamente muy bueno, pero primero tenemos que cumplir con los que nos ayudan a sostener la radio. Así que empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 51-948-242-747 o 51-998-999-201. Y todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales o a través de cualquier plataforma, nos pueden también ayudar. Lo único que tienen que hacer es capturar el QR que aparece en pantalla y donarnos a través de cualquier billetera electrónica. Y por otro lado, también para todos los peruanos en el exterior, o si usted no tiene Yape, puede utilizar el sistema de PayPal con su tarjeta de crédito. Es un sistema muy seguro. Y bueno, Abel, no tengo retorno de la radio, pero presumo que me están escuchando, porque no veo imagen. Perfectamente, Rosa María. Sí, todo bien. No sé qué ha pasado, Julito, pero todo bien, estamos todo en orden. Ahí está mi retorno, ahí veo el retorno. Muy bien. Nada, bueno, hay que empezar por donde hay que empezar, por el viernes, cuando nos despedimos. El viernes estaba sobre la mesa el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República. Un proyecto de ley para adelantar elecciones este año
primera vuelta en octubre, segunda vuelta en diciembre, ese es el calendario, para elegir presidente y Congreso por un periodo de 5 años. Que creo yo que es, de todas las opciones posibles, la mejor, la mejor. Respetas el periodo de 270 días, que es absolutamente necesario. No tiene primarias, que es un sacrificio. Sí, yo creo que es un sacrificio en pro de la gobernabilidad, pero en fin. Se hace este año, con lo cual bajas la conflictividad social y finalmente cumples con una promesa que ha hecho Dina Boluarte, que es decir, yo me voy. Y sin embargo, por una estratagema, realmente por una artimaña reglamentaria, el día viernes se mandó al archivo el proyecto sin siquiera debatirlo. Con lo cual, de los 17 proyectos de adelanto de elecciones que existen, se han agrupado varios, pero digamos, hay 10 que ya no juegan. 10 archivados en una semana, ¿no? Porque se han sumado varios. De las 4 votaciones, de las 20 horas de trabajo del Pleno, de un total de 11 votaciones en el Pleno, el resultado es 0. No hay adelanto de elecciones. Y tenemos un problema bien grave. Hay que explicar un poco esto de la estratagema. El artículo 78 del reglamento del Congreso establece que en una comisión, cuando ya se ha debatido un proyecto de ley y se ha mandado al archivo, no se puede discutir el mismo proyecto una y otra vez, lo cual tiene toda lógica, ¿no? O sea, no me aprueban mi proyecto, lo vuelvo a presentar, exijo que se vuelva a debatir una y otra vez, una y otra vez. Para organizar el trabajo de las comisiones, lo que se dice es, usted puede volver a presentar ese proyecto dentro de un año, en el nuevo periodo anual de sesiones que empieza en agosto. Si usted ya presentó un proyecto idéntico y ya le dijeron que no, alguien va a levantar la mano y va a decir, por favor, votemos una cuestión de orden, si este proyecto es admisible o no. Eso lo plantea el señor Illich, del Partido Acción Popular. Y Cabero, Alejandro Cabero secunda, dice, sí, porque esa cuestión de orden se puede levantar cuando la mayoría de la comisión dice, no, señor, no estamos de acuerdo, estamos a favor de que se vuelva a debatir. Estamos a favor. O sea, no es una prohibición absoluta, es una prohibición condicional al voto de los presentes. ¿Y qué creen ustedes? En la Comisión de Constitución, que algunos dicen, Fernando Vivas tiene una muy buena crónica sobre esto, que no sabían ni lo que estaban votando, 11 votaron a favor de que se vaya al archivo. O sea, 11 votaron a favor de que prevalezca el artículo 78, que establece que si no hay mayoría, ya no se puede debatir el proyecto. ¿Quiénes votaron a favor? Todos. Valdemar Cerrón de Perú Libre y Alejandro Cabero. Los dos de Acción Popular, los dos de Avanza País, Tudela y Cabero de la mano, Renovación de todas maneras, y por supuesto Valdemar Cerrón de Perú Libre. 11. 11. Ya pues. Salguana y Lady Camones, creo que no sabía lo que estaban votando. 11 votaron a favor. ¿Cómo habrá sido la sesión que terminó? La sesión, el video es gracioso porque Nano Guerra García termina, levanta, lee el acta, bueno, en fin, dispensa el acta de trámite, qué sé yo, y se voltea donde Cabero le dice, estoy molesto contigo, ¿ah? Claro, claro, utilizó una estratagema para que no se vuelva a ver el tema. No se vuelve a ver el tema. Eso es lo dramático. La Comisión de Constitución señala que no se puede volver a ver el tema. Punto. ¿Hasta cuándo? Hasta agosto del próximo, no, hasta el próximo agosto. Con lo cual, esa es la primera legislatura para un adelanto de elecciones y la segunda viene en marzo del año siguiente. Con lo cual no hay adelanto de elecciones para el 2023 ni para el 2024. Adelantar elecciones es algo que nos une a todos los peruanos.
Nos divide el cronograma, la Asamblea Constituyente, el lapso, ¿no es cierto?, en que se van a quedar los nuevos congresistas y presidentes. Todo eso está en discusión. Pero adelantar las elecciones es algo en lo que estaban de acuerdo, en teoría, todos los partidos políticos. La presidenta que manda su proyecto, ella lo manda, y todas las encuestas en las cuales se le pregunta a la gente si le parece razonable adelantar elecciones y volver a elegir un presidente, porque el que elegimos está preso por dar un golpe de Estado. La mayoría del Perú quiere esto, la gran mayoría. Y estoy hablando de encuestas serias, ¿ah? No de un sondeo hecho en América Televisión, que es ridículo, pues. Porque eso no es una encuesta, puede tener 45.000 respuestas, pero si todas vienen del mismo sitio, bueno, ya sabemos cómo es, ¿no? O sea, si Renovación pone a toda su militancia a marcar el teléfono, es bien complicado. No, una encuesta seria, hecha como se hace estadísticamente, matemáticamente con seriedad, pues la mayoría de los peruanos quieren ir a votar, que les devuelvan su poder. Mi cheque que te di, me lo devuelves, por favor. Es cierto que hay que respetar los plazos, hay que hacer un esfuerzo enorme por respetar los plazos, pero el que no respetó los plazos fue Castillo. Castillo dio un golpe de Estado. Entonces tenemos que responder políticamente a esa acción. Penalmente ya está preso, pero políticamente el país quiere otra salida. Y hay un país que se manifiesta. Y el sábado, a pesar de que ahora no cubren mucho las marchas, los grandes medios de comunicación y mandan el dron en vivo y qué sé yo, hubo una marcha muy grande. Las fotos y las imágenes que he visto han sido grandes. Y aquí quiero basarme en el testimonio de mi amiga y colega periodista Paola Ugaz. Yo me enteré ya muy tarde que había sido golpeada brutal e innecesariamente por la policía. Paola Ugaz trabaja en Nativa para Perú, pero también es corresponsal de prensa extranjera, trabaja para ABC de España. Y había salido con la marcha. La marcha se concentró en la Plaza 2 de Mayo, pidiendo adelanto elecciones. Eso ya es lo que casi es unánime, ¿no? Olvídense de Libertad para Castillo o Asamblea Constituyente, ya estamos en el plan de adelanto elecciones. Bueno, marcharon bien, según el testimonio de Paola y todas las fotografías y videos que me ha mandado. La gente bailaba, estaban en una comparsa, llevando sus banderas, gritando sus consignas, Dina asesina, bueno, lo de siempre. Pero cuando la marcha dobla hacia Grau, y de Grau obviamente querían entrar a la avenida Bancay, ahí la policía de la nada los gasea, pero de la nada. No habían hecho nada, Paola me dice, la gente no había hecho nada. Y a ella, mientras enseñaba el carnet de prensa, dice ella, ¿para qué lo enseñé? Fue peor. El policía la sujeta, la golpea en el pecho, de ahí la tira contra una pared y la golpea en la espalda. Yo he visto el certificado médico de la clínica americana con sus lesiones. Y luego, para poder salir de una turba que comienza a huir despavorida, se comienzan a, digamos, a aglomerar encima del puente y en la bajada. Hay una bajada peatonal y hay otra bajada para carros. Casi todos ustedes han visto las imágenes, no las tengo que volver a poner. Entonces Paola y otras personas, porque no solamente le pegan a ella, le pegan a varios periodistas, más chibolos, más chicos que ella. Entonces ella ha saltado al bypass desde una altura bien alta. Dos señoras la jalaron, la ayudaron y ella se ha saltado al bypass, del bypass para abajo. Y le ha recibido gente, o sea, ha caído sobre gente, si no se hubiera muerto. O sea, ¿qué le pasa a la policía, por el amor de Dios? Esas personas no estaban haciendo nada malo. Yo he marchado cientos de veces por el centro, como manifestante y como periodista. He acompañado muchísimas marchas para ver el tamaño, para ver quiénes se manifestaban, a qué organizaciones respondían, tomábamos fotos, y la verdad es que este numerito de la represión
todos los días, todos los días. Ya tiene más de un mes. Y el sábado realmente se puso peor, mucho peor. Y estas son delegaciones de gente que ha venido de muchos puntos del Perú, sobre todo del sur, a marchar, que se unen a gente de Lima. Porque todo el mundo ya está harto, la verdad. Todos queremos volver a trabajar. Bien, la gente del sur quiere gas, quiere combustible, quiere mandar a sus hijos al colegio, quiere que las cosas vuelvan a la normalidad. Anoche escuchábamos a Juan Stossel. Bueno, la pregunta final de la entrevista de Mónica Delta era, bueno, ¿y el número de turistas de este año? Y él la mira y le dice ya, nada, pues, ¿para qué te voy a decir? No hay nada. Nada. Un país que antes de la pandemia llegó a tener más de 4 millones de visitantes, que podría llegar a tener 10 millones de visitantes, y eso le cambia la vida a miles de peruanos, podía duplicar sus ingresos, y no son grandes transnacionales, ayer se dejaron a mentir, ¿no? Muy gracioso, porque la persona que acusaba a las grandes transnacionales del turismo de quedarse con toda la plata era hija del dueño de un hotel, además. Pero el turismo está perdido en Cusco, absolutamente perdido. Y en Lima reprimen y reprimen y reprimen y reprimen, que parece ser la única respuesta del gobierno, la única. Un reportero de CNN logró hacer una pieza periodística importante de CNN en español, que se ha difundido tanto en español como en inglés, que se ha difundido este fin de semana, donde señala que entrevistó a la policía de Juliaca y que la policía de Juliaca le dijo que tenían orden de disparar. Ese testimonio lo cambia absolutamente todo. Y esperemos que se pueda verificar en las próximas horas. Porque el gobierno ha negado sistemáticamente que hubiera orden de disparar. Si la policía dice, esas son nuestras órdenes, la responsabilidad se traslada al comando y al que manda. Dina Boluarte está en una situación sumamente complicada porque, a diferencia de lo que muchos creen en Palacio de Gobierno y satélites, las cosas no están ni bajo control ni van a mejorar a los 3 meses porque la gente se va a cansar. Por supuesto que la gente se va a cansar. Estoy absolutamente segura de eso. Ya está cansada, ya está hastiada y sabe que su vida puede ser muy distinta. No van a parar de protestar. Es que eso es lo que no entienden en el gobierno. No van a parar de protestar. No lo entienden en el Congreso, que cancela la única posibilidad de tener paz social en el Perú. Cancelaron la única posibilidad. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede hacer algo. Pero, discúlpenme, el viernes termina la legislatura. Si no se aprueba algo de aquí al viernes, o no se amplía hasta el 15 la legislatura, porque el 15 empieza la siguiente legislatura, no hay nada que hacer. Y en el fondo, lo ha dicho Lady Camones, bien claro, Podemos ha presentado toda una estrategia diferente, ¿no es cierto? Quiero buscar sus palabras exactas porque la verdad es que lo ha dicho bien claro. No se quieren ir, Digna Calle, perdón, no Lady Camones, perdón, Digna Calle. No se quieren ir porque ganan más plata ahora. A ver, la tengo acá más o menos clara. A ver, ¿qué dijo exactamente Digna Calle en una entrevista? Congresistas no quieren irse porque ahora ganan más. Punto. Ustedes dirán, pero no puede ser, ¿no? No, dijo que 80% de congresistas mejoraron sus ingresos económicos por lo que se aferran al cargo. De todas las razones, esta debe ser probablemente la peor de todas, ¿no? Y hay un cuadro muy interesante de Martín Hidalgo que publicó hace algún tiempo, que dice lo siguiente: para 91 de los 130 congresistas,
su salario actual representa más del 100% de lo que percibían antes de ser elegidos. No solo representa más, no, más del 100%. Es impresionante. A ver, el salario congresal, sin contar bonos, ¿ah? Y otros beneficios, porque hay seguro médico, hay gasolina, hay seguridad, carro, etcétera. Sin contar todo eso, es 218.400 soles. 12 sueldos más 2 gratificaciones. Ojo, no estamos contando que también tienen vacaciones y también CTS, ¿ok? 218.400. Al postular, 115 de los 130 actuales congresistas registraron ingresos anuales inferiores en su hoja de vida. 115. Solo hay 15 que tenían más ingresos de lo que ganan ahora. Para 24 congresistas, el salario congresal representa un incremento anual de hasta el 100% del monto que registraron antes de ser elegidos, y para 91 congresistas, el salario congresal representa un incremento anual de más del 100% del monto que registraron antes de ser elegidos. O sea, de ese grupo, de los 115, digamos, 24 congresistas tienen un incremento de hasta 100%. ¿Ok? Es increíble. Increíble. O sea, para algunos puede representar el 50% más, 80% más, hasta 100 para 24. Pero para 91 es por encima del 100% de lo que recibe. No hay ningún problema, ojo, en que una persona pobre que no haya tenido ingresos entre al Congreso. Al contrario, a mí me parece muy bien, porque representa. Pero el incentivo no está ahí para que se quede, porque me muero si no chapo la piñata que me ha tocado. Entre ellos, hay que decir, varios de Avanza País y de Renovación, ¿ah? Los que más gritan. Es una vergüenza, de verdad. Es una vergüenza que ese sea el criterio. ¿Y qué han hecho de positivo? Ayer yo escuchaba a 4 congresistas. Flavio Cruz, en el programa de Mónica Delta, de Punto Final, dijo algo bien importante. Y los compañeros de mesa ni le tomaron nota de lo que dijo. Si hubiera sentado en esa mesa, inmediatamente hacía un pacto. Dijo, para nosotros el tema de la Asamblea Constituyente ya se debatió, ya se votó, ya terminó. Es evidente que no tenemos los votos, lo volveremos a discutir porque es irrenunciable para nosotros en un próximo Congreso. ¿Qué le estaba diciendo a nosotros? Ya, lo sacamos de la mesa, pero vamos adelante elecciones. Y nadie le tomó nota. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya, para nosotros ya es un tema cerrado. Ya lo hicimos. Ya lo debatimos, ya cumplimos con nuestro electorado, entendemos que no tenemos 87 votos en 2 legislaturas, listo. Y de ahí el congresista Bazán de Avanza País tuvo una frase magistral, profética. ¿Cómo se les ocurre entregarle al Congreso? Dios no lo quiera, dijo, ¿no? Dios no quiera que el Congreso tenga que elegir al próximo presidente del Perú. Claro, tiene un punto, ¿no? O sea, dijo algo así como, somos tan poca cosa que cómo nos van a encargar y elegir al presidente del Perú, por Dios. Pero hay un punto ahí a discutir. Si Dina Boluarte se va, ¿quién es el presidente del Perú? De acuerdo a la Constitución, el presidente del Congreso, que actualmente es el señor Williams. Hasta donde yo sé, el señor Williams no tiene el menor interés en ser presidente del Perú. Está bastante harto, la verdad. Entonces, ¿quién? Digna que haya renunciado a la mesa directiva. Podemos pide una recomposición de la mesa directiva. ¿Y ha renunciado para qué? Para forzar que se nombre a su sustituta o sustituto. Tiene que nombrarse alguien en la segunda vicepresidencia. Y el Congreso tiene que elegir. Y eso tiene que llevar a un pacto. Ese pacto puede terminar en una recomposición total de la mesa directiva. Con lo cual, sí, en efecto, estás, digamos, poniendo la carreta delante de los bueyes, pero por lo menos ya tienes
un presidente de la República de consenso. Eso lo puedes hacer. Está forzando que se tome esa decisión. Cosa que, ojo, Avanza País no quiere, quiere que William se quede, etcétera. No es Avanza País el que está discutiendo esto. Pero vendría también con una moción de censura. Ahora, es curioso, porque el señor Diego Bazán decía ayer, de repente sale del presidente Guido Bellido, Bermejo, la izquierda. Es absolutamente imposible que la izquierda, que controla 42 votos, pueda controlar la presidencia de la mesa directiva. No han controlado nada, nada, ni un solo puestito, ni un asientito en la mesa directiva desde que se instalaron en el 2021. Nada. De los 4 asientos, ni uno. Nunca. Nadie de la izquierda. El Congreso ha sido manejado por la derecha, no por la izquierda. En ningún momento. Entonces no sé qué tanto miedo tienen con la correlación de fuerzas que hay. Jamás va a salir elegido alguien de izquierda como presidente del Congreso. Es imposible. O sea, dejen de hablar sonceras, porque no hay los votos, pues. Así como la izquierda es necesaria para juntar los 87 votos, no es necesaria para juntar los 66 votos. Esa es la gran diferencia. Por eso en el Perú hoy se puede legislar sin la izquierda. El asunto es que el resto de bancadas tiene que tener acuerdo. Y el asunto es que muchas del resto de las bancadas no solamente no están de acuerdo entre ellas, sino que quieren, como la izquierda, también quedarse, pues. O miren la conducta de Acción Popular, que vota siempre por la izquierda en estos casos. Ni hablar. Nos quedamos todos. Avanza País y Renovación. Mucho se le critica, hay que decir, a Fuerza Popular haber forzado un proyecto de ley que dejó sin vigencia el proyecto de ley que había sido votado en diciembre para ir a elecciones en el año 24. Y le dicen, por su culpa, íbamos a ir en el año 24 y ahora no hay nada. Y no es verdad. Y en esto yo, que no le doy la razón a muchas cosas a Hernando Guerra, en esta sí se la doy. Si empezaba la legislatura el 15 de febrero y había que votar la segunda votación, no iban a haber los 87 votos. En diciembre fueron 93 con los votos de la izquierda. La izquierda ya había anunciado que no iba a votar a favor. Y Avanza País y Renovación lo mismo. Si Nano Guerra no aceleraba el proceso, por lo menos no nos quedarían 5 días para seguirlo debatiendo. Ya estaría muerto. Porque no les iban a poner los votos. Eso lo sabíamos todos, yo lo vengo anunciando hace semanas. Así que yo sí creo que fue una movida correcta de Acción Popular, perdón, de Fuerza Popular, si es que realmente quieren elecciones adelantadas, que yo sí creo que es el único grupo que realmente las quiere. Por lo menos en sus hechos políticos así lo han demostrado. Y APP también, aunque la votación de Saguana y Ley de Camones el viernes, absolutamente desconcertante. Absolutamente desconcertante. Ya se les salió no lo que quiere César Acuña, sino lo que quieren ellos. Con lo cual, reitero, nos hemos quedado sin elecciones. Ese es el resultado del viernes. No hay elecciones. Respuesta del Ejecutivo. Cero Serapio. Ayer domingo se lo tomaron como domingo de verano. Feriadazo. No hay una noticia del Ejecutivo. Eso sí, reprimir a la bestia. A la bestia. Se han difundido las imágenes terribles de la gente bajando atropelladamente en la rampa en Grau, cayendo de las paredes, saltando para no morir aplastada. Felizmente no había una tragedia ahí, porque ha podido haber una tragedia de verdad. Y se han difundido las imágenes desde el control de mando de la policía. Obviamente, si esas imágenes con audio se difunden es porque hay alguien que no está contento adentro, ¿no? ¿Y qué escuchas? Detengan a todos los que puedan. ¿Qué habían hecho esas personas? Nada. De nuevo, le han pegado a reporteros, a mujeres mayores. Hay una de las protestantes mayor que ya esta es la segunda o tercera vez que le pega a la policía y sale en cámara. Se llevaron 20 detenidos, no permitieron que los abogados ingresaran, los han tenido 24 horas enmarrocados,
solo para tomarles la declaración, que venga el médico legista, sin comer. Y después se quejan cuando dicen, no, si la policía es noble, hace bien su trabajo. Después se quejan. O sea, tú no puedes tener a 20 personas enmarrocadas sin comer 24 horas, metidos en una celda sin baño. Eso es violación de derechos humanos. Pero lamentablemente eso es lo que estamos viendo. ¿Y qué pasó? Los pusieron a todos en libertad porque el juez evidentemente no va a encontrar ahí nada. Señor, yo estaba parado con mi pancarta que decía elecciones ya, y me cayeron unos gases lacrimógenos, después la policía me estaba pateando en el suelo y me metieron un camión. Es todo lo que le puedo decir. Y eso es la mayoría de los casos. Entonces, más represión no va a solucionar el problema, por el amor de Dios, lo va a empeorar. ¿Qué parte no entienden en el gobierno? O sea, yo tenía entendido que el ministro Tálora tenía una concepción correcta de no mandar al ejército estas cosas porque eso termina peor. Pero eso tiene que ir de la mano de, bueno, no podemos reprimir de la forma en la que estamos reprimiendo. Se puede reprimir, sí, pero hay formas correctas. Hay una policía profesional que lo sabe hacer correctamente. El problema es que nuestra policía profesional no sé dónde está. Ayer Marcos Cifuentes también publicó un extenso artículo que habla de un tema que creo que es fundamental, que es la refundación de la Policía Nacional, bajo parámetros de lucha contra la delincuencia, bajo parámetros de respeto a las personas. O sea, una Policía Nacional no es un ejército que va buscando matar al enemigo. Esa no es su función, para eso tenemos Fuerzas Armadas. Y el control del orden público es profesional en todas las policías del mundo. Han estado circulando unas imágenes de Francia. Primero, ¿qué tal equipamiento? ¿No? La policía tiene trajes que parecen sacados de películas de Marvel, o sea, impresionante. Dos, tienen unas estrategias para detener que son increíbles. Hacen unos cercos, los abren, cierran el cerco, tienen a la persona detenida. No tienen que pegarle, no tienen que gasear a cientos de miles de personas. Por supuesto que usan gases lacrimógenos, por supuesto que sí. Por supuesto que tienen escudos y casco, por supuesto que sí. Pero cuando una persona grita con un credencial, soy periodista, esa policía jamás la tocaría, jamás la protegería, porque está ahí para dar testimonio de lo que está pasando ahí. Cuando un policía le pega a un periodista, el mensaje que está diciendo es, no quiero que graben, no quiero que nadie vea lo que estamos haciendo, porque lo que estamos haciendo no está bien. No quiero testigos. Cuando un policía le pega a un periodista, no quiere testigos. Ese es el mensaje. Pero ese mensaje no va a prevalecer. Eso ténganlo por seguro. No va a prevalecer. La policía tiene que dejar de pegarle a los periodistas. Cierto es que hay periodistas también, al principio, ¿se acuerdan? Salía Dina Boluarte diciendo, no puede ser, le han pegado a los periodistas, qué barbaridad, ¿no? Entonces sí, qué barbaridad, qué horrible. Ayer ha salido a decir algo, y no sé lo que me han contado, no, he hablado con Pablo Ugaz, sé exactamente lo que le ha pasado. Esa amiga mía, sé cómo la han tratado, escapó porque entraron en una playa de estacionamiento completamente gaseada y de esa manera se ocultaron a esta que pudieron salir. ¿Qué había hecho de malo? Nada. ¿Qué delito había cometido? Ninguno. La policía tiene que detener cuando una persona está cometiendo un delito. Yo agarro una piedra y rompo un vidrio y me bajo la luna, como pasó en el Hospital Grau. ¿Por qué estaban atacando el hospital? Porque no les daban información. Está mal, está pésimo. Tienes que detenerlos y llevarlos por romper lunas en el Hospital Grau. Ese es el trabajo policial. Identificado, filmado, en flagrancia, adentro. Pero a esos nunca los atrapan. Nunca los atrapan. Te hablan de los asusadores, una especie de entelequia fantasmal, ¿no? El narcotráfico, así, ya.
El narcotráfico estaba gaseando en Grau el sábado. No, pues, que haya plata en narcotráfico no me extraña. Hay plata en narcotráfico en el Congreso. Hay plata en narcotráfico en el Ejecutivo, probablemente. Y la minería ilegal también. Hay plata en la minería ilegal en el Congreso y en el Ejecutivo. Y en la protesta. Porque las economías criminales se meten en todas partes, donde les conviene estar. Pero como le dijo la señora ministra de Relaciones Exteriores a la periodista del New York Times, no tenemos ninguna evidencia. Todavía, ya la vamos a tener. ¿Eh? Un ratito, ya volvemos con la evidencia. Entonces se convierte en lo mismo que en el cuento del fraude, pues, en un cuento. Y nadie te cree. Que la población quiere volver a la normalidad, ¿qué duda cabe? Por el amor de Dios, todos queremos tener una vida en paz. Tienes que pacificar el país. Pero Dina Boluarte no ha asumido ese rol de pacificación, ha asumido un rol de represión. Y el Congreso ha asumido un rol de evasión. No nos vamos a ocupar de este asunto, que Dina Boluarte renuncie. Que Dina Boluarte renuncie es el mensaje. No de todos, pero sí de la izquierda. Ah, bueno, no quieren así, entonces que Dina Boluarte renuncie. ¿Puede el Pleno hoy día reunirse, o mañana, no está convocado esta semana todavía, y decir, presentamos una iniciativa a la cual solicitamos se le exonere el trámite de comisiones en el Pleno con 66 votos? Se puede decir, por supuesto. Sobre la elección, por supuesto, porque ya el Pleno dice que se debata y que se exonere el trámite de comisiones. Y lo debatimos. Y lo aprobamos con 87 votos. En los términos en que había planteado la señora Dina Boluarte, que reitero, son los términos más aceptables para todos los peruanos, ¿no? No les digo todos los del Congreso, todos los peruanos. Elecciones en octubre y noviembre de este año, el 31 de diciembre o el 1 de enero se instala el nuevo gobierno por 5 años. Esa es la propuesta. Nada de complementaria. Si los congresistas se quieren reelegir, que se junten 87 en esta semana, aprueben su artículo de reelección y lo ratifiquen en la próxima legislatura, que empieza el 15 de marzo. Y se reeligen por 5 años. Si el pueblo los va a premiar con eso, cosa que modestamente dudo por los antecedentes que hay en la reelección. Es bien simple, señores congresistas. 66 de ustedes dicen, exoneramos el trámite de comisiones. Este es el proyecto. Elecciones, primera vuelta a octubre, segunda vuelta a noviembre, el 1 de enero se instala la presidenta del Perú o el presidente del Perú que haya resultado elegido. Por 5 años. Ahora, nosotros nos queremos reelegir. Ah, aprueben su proyecto. Sí, sí. Inmediatamente proyecto de reelección. Modificamos el 118 y ahora nos podemos reelegir. Por una vez, por 2 veces, por lo que quieran. Ilimitada. Ya. Total. 87 votos van a tener para eso. No tengo duda. Y el pueblo verá si los castiga o los premia. Y si quieren votar la bicameralidad, ya tiene una votación. También la pueden votar esta semana. Necesita la segunda votación. Perdón. Necesitan reconsiderar la primera votación para alcanzar los 87 votos y necesitan la segunda votación, que podría ser el 15 de febrero. Vías hay, no están cerrados. Los puentes no han sido incendiados. Los puentes no han sido incendiados, señores. Los puentes están abiertos. Tomen una decisión por el bien del país, porque la protesta solo va a empeorar. ¿De qué forma se los explico? Tengo muchos amigos que creen que estoy loca, por si acaso. Dicen, no, todo se va a calmar, todo está más calmado. O sea, porque la Panamericana Sur está abierta en Ica, ya está todo bien, todo bien. Ya se abrió Barrio Chino, eso ya está todo bien. Hay 80 bloqueos en el Perú, todo el sur está aislado. Machu Picchu no puede abrir. El tren ni siquiera quiere dar viajes humanitarios para sacar a la gente de Machu Picchu. Ni siquiera.
por el temor que hay que te vuelen la vía o te vuelen el tren o lo que fuera. Cusco está cerrado, no va nadie. Arequipa está al 50%, muy afectada también. Madre de Dios, ya se los hemos contado acá. Entonces, por el amor de Dios. En fin, se me va la hora, pero tengo que hacer una pausa. Está Adriana Urrutia, presidenta de Transparencia, asociación civil a la cual yo también pertenezco en su asamblea, no en su consejo directivo. Siempre digo eso antes de que alguien diga, ah, hay conflicto de interés. No hay ningún conflicto de interés. Vamos a hablar de derechos humanos, por Dios. Vamos a una pausa y regresamos. Vamos a una pausa, Rosa María, agradeciendo a nuestra audiencia que gentilmente entra a las donaciones al PayPal. Queremos agradecer a Eduardo Nakasone que ha entrado al PayPal y nos deja su donativo. Usted también puede entrar al PayPal y ayudarnos. Pausa y volvemos con Adriana Urrutia, presidente de la Asociación Civil Transparencia. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios. Adelante, Rosa María, por favor. Y muy bien, estamos, como les anunciamos, con Adriana Urrutia. Ella es presidenta de la Asociación Civil Transparencia. Como ustedes saben, Transparencia es una organización que trabaja a favor de la democracia, no solamente observando elecciones, que es lo que hace su negocio más duro, lo más importante que hace, sino también fomentando, peleando, haciendo incidencia porque se respete la forma democrática de gobierno, y esta incluye los derechos humanos. Ayer se sacó un comunicado en redes sociales y ha sido noticia en varios medios. No hay democracia sin derechos humanos. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. A ti, Rosa María, gracias por la oportunidad. Hablemos de la preocupación de transparencia por la vigencia del respeto a los derechos humanos en el Perú. ¿Qué cosas particularmente les preocupa? Bueno, lo primero que hay que comenzar diciendo es que en nuestro país estamos transitando hacia el autoritarismo, ¿no? No es solo una constatación de nuestra asociación civil, sino que la semana pasada el índice de la democracia, creo que eso es importante decirlo, hay mediciones internacionales que miden la calidad de la democracia, que contemplan varios indicadores, ¿no? Que puede ser la capacidad del gobierno, el respeto a los derechos y libertades, el proceso electoral, la competitividad política, la participación ciudadana. Entonces, en base a esos indicadores, el índice de The Economist señala que nosotros, como país, hemos pasado de ser una democracia imperfecta a ser un régimen híbrido. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien teníamos ciertos límites hasta el año pasado, a partir de diciembre, con el golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo fallido, y con la forma en que se manejaron las protestas en el mes de diciembre, hemos pasado a ser un régimen híbrido. ¿Qué quiere decir? Que no somos ni democráticos, ni autoritarios o totalitarios. Y esto es muy grave, Rosa María. Nosotros hemos venido trabajando en el país para fortalecer precisamente la institucionalidad democrática, y cuando digo nosotros, quiero incluirme en un colectivo nacional que tanto nos está costando estos días, ¿no? No digo nosotros como asociación o como grupo específico, ¿no? Entonces, creo que el Perú había venido trabajando para fortalecer sus instituciones a lo largo de todos estos años, y esta, digamos, declasificación atenta contra esos esfuerzos por precisamente el deterioro acelerado que hemos vivido en el último tiempo, ¿no? Como parte de ese deterioro, y ahí cierro la pregunta, lo que nos preocupa como asociación es que en los últimos 2 meses han fallecido 47 civiles como parte de los enfrentamientos directos del estallido social en el país, ¿no? Y estas muertes, lamentablemente, vienen con un conjunto de situaciones que atentan contra los derechos humanos, que son garantía en un Estado de Derecho. Eso es lo que es importante. Cuando
una institución como The Economist mide la democracia en un país, no solo mide que hayan elecciones libres, justas y transparentes, mide otras cosas. Una de esas cosas es si hay Estado de Derecho, en inglés rule of law. O sea, ¿hay Estado de Derecho o no hay Estado de Derecho? O sea, una persona que va a una marcha garantizada por la Constitución, que garantiza el derecho a reunirse pacíficamente y sin armas, y que está marchando, tiene la expectativa de que ese derecho sea respetado. Cuando esa expectativa se pierde, porque me van a gasear y me van a agarrar a palos, o voy a tener que saltar por una pared arriesgando mi vida, descendemos pues varios peldaños, es lo que a veces no se entiende. Un grupo de científicos políticos, varios de ellos también miembros de Transparencia, publicaron un comunicado hace unos días señalando esta frase: el Perú va rumbo al autoritarismo. ¿Qué conductas del gobierno y del Congreso califican ustedes como autoritarias? Pero creo que en primer lugar, y esto se ha hecho en un comunicado que ha salido ya hace 15 días, la forma en que el gobierno está gestionando la violencia y la escalada de violencia hace que haya un uso desproporcional de la fuerza. Porque lo que hay que señalar, Rosa María, y esto tú lo has dicho y todos lo sabemos, pero es importante volverlo a decir, en el contexto de estallido social hay quienes están haciendo uso del derecho pacífico a la protesta, pero también hay quienes están haciendo uso de la violencia con fines políticos, ¿no? Entonces, en este segundo caso, nosotros condenamos ese uso de la violencia, así como también los atentados a propiedades públicas, propiedades privadas, los atentados a ambulancias que han también hecho que los servicios de salud no lleguen a tiempo a ciudadanos que lo requerían, ocasionando así más muertes, ¿no? Entonces, eso es condenatorio. Sin embargo, y ya tú lo explicabas hace unos minutos, la forma en que el Estado está respondiendo a las movilizaciones es un uso desproporcionado de la fuerza, ¿no? El Estado ha intervenido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la canciller ha declarado que no hay evidencia de organización explícita de la violencia de manera de gran escala en las movilizaciones, ¿no? Entonces, eso es algo que preocupa porque creo que es necesario que salgamos de esta lógica en donde confrontamos Estado versus ciudadanos movilizados, ¿no? No es una guerra, no es una contraposición. El Estado debe proteger a todos los ciudadanos por igual, por ende, la conversación debe ir más allá de una lógica dicotómica, ¿no? Ahora, parece que no hay salida, ¿no? El día viernes el Congreso archivó el último proyecto que estaba sobre la mesa para debatir. Lo archivaron en la Comisión de Constitución. Yo establecía que sí es posible que el Congreso se reúna y decida otra cosa. Por mayoría manda y el Pleno todo lo puede, que esa es la máxima en el caso del Congreso de la República. Sin embargo, parece que no hay ganas. ¿Cómo ven lo que viene? Transparencia es parte del colectivo por la democracia, un colectivo que se unió justamente para pedir adelanto elecciones. ¿Qué vemos en el horizonte, no? ¿Qué puede pasar en los próximos días y meses y en qué punto va a ser la defensa de transparencia, ¿no? Sí, ahí quisiera volver sobre el punto anterior porque además del uso desproporcionado de la fuerza, también está el hecho que estamos viviendo, ¿no es cierto?, acciones que no permiten que la prensa informe sobre la situación, ¿no? Y ahí hay que condenar todas las acciones de violencia contra hombres y mujeres de prensa en un contexto donde además se requiere esa evidencia como ya se ha señalado. Y esto también viene siendo monitoreado muy de cerca por las organizaciones internacionales, ¿no? El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Corte Interamericana la Comisión, perdón,
Asociación Interamericana de Derechos Humanos, así como Human Rights Watch, que es una asociación que vigila los derechos humanos en el mundo, señalan que en el Perú el Estado no está cumpliendo ciertos protocolos y ciertos estándares de derecho internacional, ¿no? Entonces, creo que esta situación nos alerta sobre cómo estamos respondiendo como país, pero también hay otro tema y lo vinculo con lo que decía The Economist, es que nuestra propia cultura política es la que no refleja una dinámica democrática. Y antes de ir al Congreso, que es el espacio que creo que es, digamos, el ejemplo mayúsculo de esto, quisiera señalar también que Transparencia, junto con Ojo Público y con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tú también ya lo has comentado, viene trabajando en un reporte semanal que se llama eMonitor, que mide los discursos de odio, ¿no? En el último reporte de eMonitor, que invito a quienes nos están escuchando a revisar en el Twitter de Transparencia, se han monitoreado 1.906 cuentas y de las cuales se ha revisado 3.496 mensajes. De esta revisión se ha confirmado que más del 50% de estos mensajes tiene discursos de odios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que como sociedad nos estamos hablando desde el odio, ¿no? Nos estamos confrontando. Y eso se traduce también en cómo nuestros representantes políticos, en vez de pensar la política como un espacio donde se resolverían estos conflictos, se plasman nuevas narrativas, digamos, se genera un debate que resuelve el problema público más allá de ir a la confrontación, lo que estamos viendo es que el Parlamento no está a la altura de la representación nacional y hemos como asociación civil invocado a la representación nacional a que recapacite, a que sea capaz de ponerse de acuerdo para votar un adelanto de elecciones. Rosa María, hace 2 meses que como asociación casi venimos pidiendo que se defina la fecha del adelanto de elecciones. El adelanto de elecciones no va a resolver la crisis tiene raíces mucho más profundas, pero sí necesitamos salir, como tú ya lo decías, de este momento de violencia política y adelantar las elecciones pone un horizonte temporal que nos permite redefinir el debate público. Por eso yo vuelvo a exhortar, debe ser como la 15ª vez que lo decimos, que los congresistas den señales que están representando al país y no están representando sus propios intereses o queriendo pagar las cuentas que no van a poder pagar fuera del Congreso. Por último, si necesitan plata, pucha, los ayudamos, yo no sé cómo decirles, ya, hacemos, les pagamos la Yo hipoteca, pero no por me favor, ofrezco, Rosa María, a eso. pero por favor váyanse. Bueno, no, es una broma. Regresemos a las cosas serias. El problema central acá también es que, digamos, tenemos un Congreso que no se manifiesta a favor del adelanto de elecciones, aunque verbalmente sí lo digan, en los hechos eso no sucede. Y tenemos un poder ejecutivo que dice que jamás ha dado una orden de disparar, que respeta la Constitución, que respeta que el decreto legislativo 1186 sobre el uso de la fuerza. Entonces, la retórica puede confundir a cualquiera. Cualquier observador que viene y parte del principio que la gente dice la verdad cuando habla, dice, pero si en este país se respetan los derechos humanos, Sí, y ¿por ahí qué, creo ¿por qué decimos que no se respetan los derechos humanos? Sí, antes de responder a la pregunta específica, quería resaltar también que además de esa retórica, o sea, mejor dicho, la principal consecuencia de esa retórica es que perdemos la confianza, ¿no? Tú señalabas hace un rato esta idea del cuento del fraude que ya nadie cree. Pero entonces esto también es un cuento de la representación, porque los hechos no se condicen con las palabras, ¿no es cierto? Y esto tiene consecuencias gravísimas, porque si se supone que esto es democracia, que ya hemos señalado que no estamos en democracia, entonces, ¿qué significa eso para los ciudadanos? Que nos mienten, que no toman decisiones pensando en uno, ¿no? Entonces, lo que nos va a costar como país recuperar esa confianza, lo que nos va a costar como país defender la democracia es altísimo, ¿no? Y en ese sentido, el atentado contra los derechos humanos tiene que ver que
digamos, ser representado es un derecho, pero también que se nos retribuyan ciertas garantías como la libertad de expresión. Y creo que hay que ir más allá en el tiempo, ¿no? Si una democracia no ha sido capaz de cerrar brechas, si en pleno siglo XXI en nuestro país solo 1 de cada 4 hogares en el ámbito rural tiene acceso a saneamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a confiar en un Estado que no garantiza servicios básicos, ¿no? Entonces, creo que estamos en un punto muy complicado de nuestra historia republicana en donde vamos a tener que, solo poniéndonos de acuerdo, poder poner por delante los intereses del país, ¿no? Pero que eso está en este contexto siendo bien complicado porque nuestros derechos vienen siendo vulnerados y particularmente el derecho a la vida, ¿no? Si hay el uso desproporcionado de la fuerza. El desafecto por la democracia ya está medido por el Latinobarómetro hace mucho tiempo. Es decir, no solamente es la constatación de que no se respeta la forma democrática de gobierno porque el gobierno hace ABC, es la misma población, tiene instintos autoritarios, muy autoritarios. Cuando se les pregunta a las personas por qué quieren cambiar la constitución es para poner pena de muerte, para que el servicio militar sea obligatorio. Y eso es lo que sucede cuando la democracia se precariza. ¿Cuál es la opción? Bueno, un régimen autoritario, mano dura. Keiko Fujimori proponía en el 2021 como programa de gobierno mano dura. Tuvo que después cambiar el lema, pero no mano dura con la delincuencia, ¿no? Pero mano dura. O sea, es la idea de que un régimen autoritario es más efectivo, es más eficaz. Y eso yo sí creo que cala en la población, en algún sector de la población, que es el que le está dando respaldo a Dina Boluarte. Y siendo poco, porque no tiene más de 20% de aprobación, ese respaldo le permite respirar. Entonces, por más que hagamos invocaciones, creo que va a ser muy difícil que ella cambie. No sé cómo estás viendo las cosas tú, pero yo no creo que cambie. O sí puede decir, bueno, No, me y voy. lo que se ha visto desde el mes de diciembre es más bien la reiteración de el uso de la fuerza para legitimar un gobierno que si bien es legal, no es legítimo, ¿no? Y lo estamos viendo. Y entonces, nuevamente, vuelvo a decir lo que dicen el último comunicado de transparencia sobre derechos humanos en democracia, que es primero hay que rechazar, ¿no es cierto?, la actitud de los representantes políticos, incluido representantes del Ejecutivo, que no ponen por delante, digamos, la salida de la crisis, ¿no? Y en segundo lugar, creo que haciendo referencia al desempeño de la Presidenta de la República, es necesario que ella asuma la responsabilidad política de los hechos que vienen ocurriendo, ¿no? Ese es un primer paso, pero no lo ha querido dar, ¿no? Y ya lo hemos venido señalando. Entonces, efectivamente lo que estamos diciendo aquí no va a resolver la crisis, pero nuestro rol, precisamente en democracia, como ciudadanos y como ciudadanos de una asociación civil, es invocar a quienes nos representan a que tomen en consideración la percepción de un sector de la población, ¿no? Y aquí lo que estamos percibiendo es que las muertes, la violencia, la crisis política, la falta de salida institucional a esa crisis tienen responsables y esos responsables son quienes están ejerciendo ahorita el poder, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo. Y lo que aparece, de verdad, desde una perspectiva, yo creo que muy limeña, es que las muertes son irrelevantes. Esa es la sensación que te da, que son absolutamente irrelevantes. Cuando no lo son, porque yo estoy, no sé cuál es la que piensas, pero yo estoy segura de que si esos asesinatos, homicidios culposos, en el mejor de los casos, no son resueltos en el Poder Judicial, los familiares de las víctimas van a ir a la Comisión Interamericana y van a ir a la Corte Interamericana de todas maneras y van a ganar. O sea, no veo cómo van a perder una acción en la cual por lo menos hay un homicidio culposo, por lo menos. Ojo, el homicidio culposo ni siquiera tiene prisión efectiva
y porque además partimos de que al principio de este gobierno, desde el Ministerio de Justicia, con el primer grupo de ayacuchanos se dijo, vamos a reparar a los fallecidos, a las víctimas, ¿no? Los deudos. Y luego el tema desapareció. Sí, por eso creo que es importante señalar que se ha visto una actitud deliberada y continua, ¿no? Y que esto no es, ayer dijimos algo y hoy día se nos pasó, no, no es así, ¿no? Aquí hay una acción que, como tú señalas, requiere investigación. En el caso de las 47 muertes ocurridas expresamente en los enfrentamientos, pero también en el caso de los centenares de heridos que se encuentran en hospitales y que se encuentran con heridas graves que también hay que investigar, ¿no? Y ahí quisiera decir dos cosas. La primera es que Transparencia ha hecho suyas las palabras de la Defensoría del Pueblo que señalan que la pérdida de vidas humanas en protestas no es ni un costo social ni un daño colateral, ¿no? Es un daño irremediable para las familias de las víctimas. Y por otro lado, que se hace una invocación a que desde el Estado se investigue, como ya lo señalabas, estos hechos de violencia, pero también si los organismos internacionales pudieran, ¿no es cierto?, hacer reportes, ya varios están viniendo aquí, pero que nos permitan tener también una mirada complementaria de los hechos ocurridos en el país, ¿no? Porque necesitamos para mirar también el futuro como sociedad y ya no solo el futuro institucional, ¿no? Porque hay todo un debate sobre reformas que plantea cuál es nuestro futuro institucional, cómo mejorar la calidad de la representación desde las instituciones. No, ese debate no, nuestro debate como sociedad, cómo después de confrontarnos tanto vamos a poder sentarnos en la mesa y decir, esta es nuestra agenda país, si nos hemos venido peleando, si nos hemos venido odiando, ¿no? Y este odio es nuestra responsabilidad como ciudadanos en todos los espacios donde participemos, desde el WhatsApp, nuestro trabajo, las conversaciones familiares. Es necesario frenarlo y contemplar que estamos todos preocupados por un futuro distinto y un futuro donde mejore la calidad de la representación. Muy bien, yo he cubierto el Congreso, no sé, casi 25 años, y he visto los debates más exaltados y apasionados, y al final, incluso pidiéndose disculpas, ¿no? Un poco así dramáticamente, ¿no? Pero al final, y tal vez el público no lo sabe, esos congresistas salen, se fuman un cigarro afuera, conversan sobre sus hijos, sobre su pueblo, tienen una posibilidad de entendimiento y a veces esos discursos en sentido se olvidan y llegan a un acuerdo y votan juntos. Porque así es el Parlamento. La política está hecha para que lleves hasta el extremo tu postura, pelees por ella, pero luego cedas en lo que haya que ceder para lograr un entendimiento que puede ser mejor para todos. Sin embargo, no sé si la pandemia o las redes sociales han hecho que esos espacios de encuentro desaparezcan y que cuando se encuentran los congresistas a través de las redes sociales donde no hay el cara a cara, el mensaje de odio sea brutal. Yo trato de no interactuar con congresistas en redes sociales, pero lamentablemente sufrió los ataques tan brutales que ya no te queda otra. Pero, ¿qué observan ustedes en el análisis justamente de los mensajes de odio? ¿Cuáles son esos mensajes de odio? ¿Dónde está el odio en el Perú? Qué horrible trabajo, pero hay que decirlo. Sí, puesto así se ve terrible, ¿no? Pero antes de profundizar en el odio, creo, Rosa María, que es necesario decir que el Parlamento ha rechazado 9 propuestas de adelanto de elecciones. No una, no dos, no tres, 9. En realidad ayer contaron 10, eran 10 porque acumulando, Claro. han acumulado tantos, ¿ya? Que son 10 con la del viernes. La del viernes ya no pasó por el pleno, pero 10 de 17, ¿ah? Porque todavía hay 7 que ni siquiera se han visto. ¡Qué bárbaro! En una semana.
Así es, y yo me está refiriendo a la data que tiene el periodista Martín Hidalgo, ¿no? Que hace Exacto. seguimiento para los que quieran ver, porque los invito porque hay un cuadro que además explica los diferentes mecanismos, ¿no? Entonces, creo que esa información es evidente y señala que no es un tema técnico, no es un tema legal, es un tema de voluntad política. Aquí no hay voluntad de adelantar elecciones, hay sin duda, nosotros como asociación coincidimos con varias de las propuestas de mediano y largo plazo que se han planteado, ¿no? Las reformas que son necesarias, porque evidentemente si nosotros vamos a ir a jugar el partido de las elecciones con las mismas reglas de juego, es casi inevitable que los resultados sean similares, ¿no? Pero no es momento de tener una discusión de fondo sobre el porvenir institucional. Es momento ahorita de responder al presente, ¿no? Y por eso creo que nuevamente hay que invocar a las autoridades que han sido electas además. O sea, el trabajo que tienen ahorita en el Parlamento es porque peruanas y peruanos hemos votado por ellos para que nos representen, ¿no? Y entonces muy probablemente teman que nosotros no volvamos a votar por ellos porque no nos están representando de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí creo que hay que dejar eso dicho. Y sobre los discursos de odio, como señalábamos, el odio es un componente de nuestra cultura política, ¿no? Como lo señala el reporte del Índice de la Calidad Democrática de The Economist, el componente en el que más fortalecidos estamos es el de procesos electorales, donde tenemos cerca de 8 puntos, ¿no es cierto? Sobre 10, buenísimo. Nuestras Sobre autoridades, 10. hay que decir una cosa, nuestras autoridades electorales, contrario a la prédica de algunos grupos interesados, sobre todo de Fuerza Popular y de Renovación Popular y de Avanza País, contrario a esa prédica, internacionalmente están sumamente acreditados, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, con todos sus efectos. Entonces, ahí no está el problema, ¿no? ¿Dónde está el problema? Así es, el problema está en cultura política, donde tenemos cerca de 3 puntos sobre 10, ¿no? ¿Por qué? Porque en cultura política no se percibe en el país que podamos tener prácticas democráticas. ¿Y a qué me refiero con prácticas? Es decir, que las decisiones que se toman estén basadas en el pluralismo, en la diversidad, ¿no? Pero también discursos democráticos y sin duda políticas que promuevan este fortalecimiento de la democracia, ¿no? Entonces, ¿cuál es un Hay un ejemplo de desprecio, hay esto? que decir una cosa, hay casi un desprecio institucional por el voto. O sea, Sí. si tú votas por alguien que yo no quiero, tú te conviertes en un ser despreciable. Te odio. O sea, es terrible. Sí, también hemos visto que en el caso, en las últimas elecciones, en el caso de empresas, también se combinaba a ciertos trabajadores, ¿no? A votar por tal o cual en función de permanecer el trabajo, ¿no? Entonces, lamentablemente, esas son situaciones que se han dado en un país donde se deben garantizar las libertades y en particular las decisiones políticas de cada ciudadano, ¿no? Pero en términos de odio, lo que interpela es que, digamos, estas prácticas, ¿no? Se expresan también en discursos de odio, ¿no? Y esos discursos de odio son los que desde Transparencia, junto con Ojo Público y el apoyo del PNUD, estamos monitoreando en Monitor. ¿Qué llama la atención ahí? Nosotros hemos sacado hasta la fecha 2 reportes, un reporte sobre el estallido social y un reporte sobre el fin de el mes de enero, ¿no? Y llama la atención la escalada de violencia entre una medición y otra, ¿no? En el contexto que estamos viviendo nosotros, lo que se ve es que la violencia está creciendo. ¿Y cómo se expresa eso a través de redes sociales? Pues se expresa a través de
discursos muchas veces específicos contra ciertos grupos poblacionales, ¿no? En particular, en el último reporte se observa que se hace alusión a las características físicas, a las características étnicas, poblacionales de los manifestantes, así como también hay mensajes que alaban las actitudes violentas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. En particular, quisiera llamar la atención sobre el hecho que de los indicadores analizados en estos mensajes, ¿no? Decía que son 3.496 mensajes de cerca de 1.900 cuentas, donde el 50% tiene presencia de discursos de odios. De esos mensajes, observamos que 7% están dirigidos a mujeres y expresan mensajes de violencia basada en género, ¿no? En contra de la mujer. En una democracia, las mujeres, que somos la mitad de la población, y si nos ponemos estadísticamente precisos, somos incluso más, ¿no? Los derechos de esa mitad poblacional deberían ser garantizados, ¿no? Sin embargo, no es el caso y se manifiesta a través de las redes sociales. Asimismo, también en un país tan diverso culturalmente y étnicamente, tener discursos de odio contra ciertos grupos que, digamos, tienen ciertas características, expresa también cierto racismo institucionalizado que debe pararse porque eso nos afecta como democracia y afecta nuestras prácticas políticas, haciendo que no podamos incorporar la diversidad como un elemento que nos fortalece como país. El primer análisis yo destaqué en una columna pasada que la palabra terrorista era utilizada indiscriminadamente. Es un insulto porque te están acusando de cometer un delito gravísimo por el solo hecho de manifestar. ¿Han encontrado otras palabras de este tipo en el segundo informe? Sí, se encuentra bueno, la reiteración de la palabra terrorista, también está la palabra manifestantes, ¿no? También está la Yo creo que, palabra... como llamamos tanto la atención la primera vez sobre la palabra terrorista, las personas que son muy vocales en esto han bajado esto y han buscado otra palabra como asusadores, por ejemplo, que nadie entiende muy bien qué son, sobre todo si no hay evidencia, como ha dicho la ministra de Relaciones Exteriores, de actividad criminal. Entonces, pero sí creo que llamar la atención sobre las palabras funciona, por lo menos en el término terroristas, porque finalmente manifestantes puede ser más neutral, pero terrorista es la implicación de un delito. Y es falso, además. Las personas que protestan no son terroristas, ¿ya? Entonces, creo que eso, lo importante acá que me gusta resaltar es que si utilizamos un lenguaje de odio, lo único que vamos a cosechar es más odio y más violencia, porque la gente responde al odio con odio. Ese es el problema. Y aquí creo que a través del ejemplo que estás comentando de la palabra terrorista, lo que vemos es que usamos las mismas palabras que nos opusieron en la década de los 80 y parte de la década de los 90. Es como si como sociedad no hubiéramos resuelto el conflicto armado interno de hace varias décadas, ¿no? Y entonces Con interpela una generación que no lo vivió. exactamente, ¿no? Los menores de 40 años eran muy chicos, o los menores de 30, ni les digo. Y son los más vocales, ¿no? Y yo escucho y digo, ¿qué le pasa a esta gente si estos chiquillos no tienen idea de lo que están hablando? Así es. Y entonces ahí hay una tarea pendiente como sociedad de plantear nuestros vínculos de una manera distinta a la forma en que nos vinculábamos en los 80 en una guerra interna, ¿no? Hablar de terroristas nos remite a esa confrontación y es necesario que nosotros expresemos nuestras discrepancias porque, ojo, aquí no estamos diciendo que tenemos que todos que pensar lo mismo, lo que estamos diciendo es que hay formas de expresar el desacuerdo en democracia que no son a través del odio, ¿no? Son a través de un discurso plural, ¿no? También en el monitoreo que se hace,
se observa, por ejemplo, qué tanto se promueven estos espacios de diálogo, ¿no? Y hay muchos discursos que neutralizan los espacios de diálogo, por no decir invalidan. Es decir, y ya como tú eres Rosa María y te llamas Rosa y a mí no me gustan las rosas, y yo no voy a hablar contigo, ¿no? Cuando en realidad lo que habría que pensar, si seguimos este ejemplo un poco absurdo, es decir, bueno, yo lo que voy a hacer es hablar con Rosa María para decirle, yo prefiero los girasoles y bueno, ¿cómo vamos a encontrar, no es cierto, un punto medio entre las preferencias, ¿no? Pero eso no es lo que estamos encontrando como sociedad y creo que hay que hacer una invocación a que desde nuestra práctica cotidiana como ciudadanos podamos reconocer en el otro un interlocutor, un ciudadano equiparable a quienes somos, ¿no? Y eso es algo que nos está faltando y por eso estamos perdiendo nuestra democracia. Claro, porque aunque parezca mentira, la forma en la que nos tratamos los unos a los otros es parte de la cultura política. Así Es bien es. importante. Es bien importante y descalificar al otro porque ya ni siquiera no me gusta lo que dice, no me gusta su tono de piel, no me gusta cómo se viste. O sea, ya, chicos, la verdad, eso es racismo, discriminación. Y los que lo sufrimos todos los días en redes sociales, yo estoy muy acostumbrada, nos sorprende a veces, hay que decirlo, que sean los propios representantes los que adopten. Cuando a mí, que personas, incluso trolls, personas creadas para hacer esto en redes sociales, uno puede entender que hay una intencionalidad detrás, ¿no? Pero que ya que el propio representante, y la semana pasada hemos tenido un ejemplo, a mí me llega por WhatsApp un mensaje de odio, no digo que lo que decía el señor no fuera verdad, sino que era el desprecio, el odio por el otro, ¿no? Muy bien. Soy la bandera anti-suyo, que no es, pues no, ya todos sabemos eso, etc. Al día siguiente, el mismo mensaje, pero casi clonado, las mismas palabras, fueron adoptadas por un congresista que se para y las dice en el Congreso de idéntica forma que el mensaje de WhatsApp. Lo que yo a la persona que me mandó el mensaje le dije, por favor te ruego que no me mandes ese tipo de mensajes, porque me parecen tóxicos, desagradables. Y le expliqué por qué. Digo, nunca más me lo va a mandar, felizmente. Pero felizmente me lo mandó, porque ni siquiera lo terminé de escuchar para que vean ustedes lo tóxico que era. Cuando de repente veo al congresista diciendo esto, dije, pues esto yo lo he escuchado ayer, ¿no? Y lo puse en las redes para que la gente lo viera. Era exactamente el mismo discurso de odio. Entonces, sí hay un impacto en nuestros representantes de lo que les llega por WhatsApp, que parece que es su fuente de información. No sé cuál sanción habrá para el congresista Lizarzauro, que dicho sea de paso, hay que mandarlo a un curso de trato con las mujeres, creo, estos cursos de sexual harassment que hay ahora en las empresas, porque se refiere a mí como corazón. Yo al señor no lo conozco, en mi vida lo he visto y no soy su corazón. Pero, digamos, a lo que voy es, qué fácil es adoptar un discurso de odio. Facilísimo. Para que un Sí. congresista se pare y reitere lo que dice un X en WhatsApp. O sea, qué bárbaro. Y ahí creo que lo que dices es clave, porque la política debería ser ese espacio donde, digamos, este tipo de actitudes individuales se piensen de manera colectiva y se tomen decisiones para que no afecte la sociedad. Lo que estamos viendo ahí más bien es, y en este monitoreo, que las actitudes como las del congresista Luis Arzaburu, ¿no es cierto?, que se dirige a ti de una forma intrusiva, violenta, forman parte pues de ese casi 8% de mensajes, es 7,4% en realidad, no es casi 8%, pero 7,4% de mensajes violentos dirigidos a las mujeres, ¿no? Cuando un representante que ejerce, que nos representa como sociedad, debería ser quien transfigure ese tipo de situaciones y diga, las mujeres merecen ser reconocidas, se deben garantizar sus derechos, o lo mismo con cuando hay racismo, ¿no es cierto? Situaciones de racismo deben ser condenadas. En el Perú además hay legislación, hay políticas, hay instituciones públicas que trabajan, ¿no? El Ministerio de Cultura tiene una iniciativa alerta contra el racismo, en fin. Hay una institucionalidad que debería sancionar eso, pero más bien son
y lo vemos, el espejo de una forma de hacer política que no es una forma democrática, y por eso estamos Democrática, exacto. cumpliendo nuestro estatuto de democracia, y eso hay que señalarlo y decirlo, porque recuperarlo no, o sea, solo lo vamos a recuperar si transformamos esas prácticas, ¿no? Y esas prácticas pasan del nivel individual de no decir en el Pleno Nacional lo que recibo por WhatsApp, hasta proponer políticas que frenen los discursos de odio, ¿no? Si es el caso de alguien que debe legislar. Muy bien, nos quedan pocos días de esta legislatura, termina el viernes. El 10 termina. Espero que no la alarguen hasta el 15, ¿no? Pero el 15 empieza la otra. Entonces, es ahora o nunca. El Pleno puede hacer algo, siempre puede hacer algo. Yo tengo la impresión que aquellos que sí se comprometieron con el adelanto de elecciones en septiembre, octubre, noviembre del año pasado, cuando el presidente da un golpe de Estado, dicen ya no es necesario. Estábamos dispuestos a un adelanto de elecciones para que se vaya Castillo. Pero ahora que Castillo no es presidente, a nosotros Dina la podemos manejar, no hay ningún problema. Y por lo tanto ya no es necesario el adelanto de elecciones, ya logramos el objetivo era sacar a Castillo. Logrado ese objetivo, ya no hay ninguna necesidad de adelanto de elecciones. ¿Para qué? Esa es la sensación que yo tengo después de observarlos la última semana. No sé si eso se pueda revertir o no esta semana. Sí, y aquí creo que también tenemos que recordar, porque a pesar que ya se haya dicho, hay que ser claros, pero ¿por qué un adelanto de elecciones? Porque un porcentaje importante de la población, ya salen las encuestas del Instituto de Estudios Peruanos, quiere una renovación de la clase política, ¿no? Hablábamos ahora de un congresista que promueve discursos de odio, hemos hablado de cómo se han rechazado 10 proyectos de adelanto de elecciones, pese a que sea una demanda importante de la población, Casi ¿no? unánime, el 80% del país quiere adelanto de elecciones. Así es. O sea, lo Entonces, quiere, hasta Dina Boluarte lo quiere, ha mandado su propio proyecto. sí, entonces ahí lo que estamos viendo es que es una representación nacional que no hace eco de las demandas de ciudadanos que los eligieron para que hagan eco de esas demandas, ¿no? Entonces, ese 8 de cada 10 peruanos quieren cambiar a los representantes para esperando que haya mejores, ¿no? Hoy no podemos decir que esa situación va a mejorar, sin duda se viene un proceso muy complicado como país, pero como lo decíamos, hay que ver esta decisión en el contexto en que se está tomando, ¿no? Y creo que aquí hay que reiterar lo que hablábamos en la primera parte del programa, que es no podemos permitir más muertes. Si la escalada de la violencia tiene por lo menos una de las varias salidas institucionales que se pueden ofrecer es adelantar las elecciones para responder esa demanda, tenemos que tomar esa decisión como país. Así, Pero hay luego, personas que dicen, eso es un chantaje y no se puede ceder ese chantaje. Los yo votos los creo está que poniendo el pueblo, ¿ah? Por si acaso. si chantaje se define como la voluntad de un ciudadano, que un congresista por el que ha votado lo escucha, entonces sí se trata de un chantaje, ¿no? La palabra no hace referencia a eso, ¿no? Pero creo que hay que tener mucho cuidado con, como ya lo conversamos, de separar las palabras que se usan frente a los hechos de los que se habla, ¿no? Y aquí los hechos son 80% de la población quiere renovar la clase política porque considera que no está haciendo bien su trabajo, entonces lo que hay que hacer es renovar esa clase política. ¿Quiénes tienen hoy la potestad de tomar una decisión sin generar más desequilibrio institucional? El Parlamento de la República. ¿Lo está votando? No lo está votando, ha rechazado 9 veces. ¿Por qué? Justificación de fondo. Todavía no terminamos de entenderlo y acá creo que hay que hacer una invocación a la responsabilidad de quienes ahorita tienen en sus manos esa decisión, ¿no? Y si no se hace Nos nada vamos, hasta Rosa el María. viernes, nos tenemos que ir, pero si no se hace nada hasta el viernes, Dina Boluarte tiene la carta en la mano. Pero ha dicho que eso no está en discusión, que hay un grupo mínimo
de personas que protestan, que está en contra, un grupo mínimo. Nadie le pasó la encuesta. Ay, ¿qué hacemos con personas que no están en la realidad? Complicado, complicado. Pero vamos a dejar a Diana Boluarte para el siguiente capítulo. Esperemos que el Congreso haga algo esta semana. Así es. El Pleno todo lo puede. Efectivamente, en la Comisión de Constitución no se puede ver un proyecto más. Si se va a ver, se tiene que ver de frente en el Pleno. Pero para que se vea, tiene que haber 66 votos que digan sí, lo podemos ver. Exonerado el trámite de comisiones. Y pasarlo a votar ya. Muy bien, gracias Adriana Tudela por haber... Adriana Tudela, Gracias a ti. Adriana Urrutia, qué confusión, no. Gracias Adriana Urrutia por haber estado con nosotros esta mañana y por el estupendo trabajo que hace como presidenta de Transparencia, conciliando posiciones y manteniendo siempre la ecuanimidad que la caracteriza y que necesitamos tanto en el Perú, ¿no? Mantener la calma, la ecuanimidad, ver las cosas realmente en su justa proporción y encontrar soluciones que sean las mejores para todos. Eso se llama bien común. Por el amor de Dios, es tan básico como eso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será conmigo hasta el día de mañana. Chao, chao. Hasta mañana, nos reencontramos 8 de la mañana. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.